Buenos días. Hoy veremos el bloque 2.1, análisis de fondo y formas en los textos líricos. Oropesa B, Mirde y Zaragoza O, 2014. Literatura 2, México, Santillana. Presentado por María José Capote Curí, Mariana Compeán Canitzo, Isabel Cutolencuén Tello y Romina Vargas Contreras. Primero veremos análisis morfosintático. Análisis morfosintático de los poemas se relaciona con la morfología y la sintaxis en su forma y el tipo de cada una de las palabras que incorpora. Por ejemplo, en la forma que se ordenan ciertas palabras para transmitir el mensaje a través de frases y oraciones ordenadas entre sí, que forman versos y estrofas. A continuación, veremos más características del lenguaje poético para hacer el análisis morfosintático, como el verso, la estrofa y las categorías gramaticales. Verso. Los versos están estructurados de palabras que forman una sola línea o un renglón. Su extensión es delimitada por una línea. Obedecen a las reglas de los puntos, ya que deben de tener ritmo, métrica o uso de rima. Principalmente están compuestos por una construcción gramatical completa. También puede ser que comiencen en un verso y no termina hasta el verso siguiente. Esto se le llama encabalgamiento. Esto produce un aceleramiento a la lectura. Por ejemplo, se puede ver en el siguiente poema. El Fatal, por Darío Rubén. Ser y no saber nada. Y ser sin rumbo cierto. Y el temor que de haber sido, y un futuro terror, y el espanto, seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos, y apenas sospechábamos, y la tumba que aguarda con fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Darío Rubén, 2005, Cantos de Vida y Esperanza. Managua, Instituto Nicaragüense de Cultura, página 212 a 213. En este ejemplo se puede ver cómo el encabalgamiento le da uniformidad, pero cada verso y su estructura gramatical es diferente, dependiendo las emociones que se buscan transmitir. Ahora veremos la estrofa. La estrofa se clasifica según el número de versos que las forman, y cada una de ellas funciona como una unidad de sentido. Todas las estrofas obedecen a los requerimientos de la forma poética a la que pertenecen. Se puede decir que en el poema el verso es una unidad métrica y la estrofa sería una unidad sintática. Veamos el próximo poema para entender mejor. Los amorosos, por Jaime Sabines. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Sabines Jaime, 1980. Nuevo reencuentro de poemas. México, Joaquín Mortis, página 30 a 31. Categorías gramaticales y estructuras sintácticas. Para hacer la clasificación morfológica, se tienen que tomar en cuenta las siguientes categorías gramaticales: el sustantivo y los pronombres que sustituyen al nombre, los artículos que lo determinan, masculino, femenino, neutro, singular y plural, los adjetivos que lo califican, los verbos que expresan la acción del sujeto, los adverbios que determinan cómo, dónde, cuándo, etc. se lleva a cabo la acción del verbo, los nexos o conjunciones preposiciones. Para hacer esta clasificación morfológica, vamos a utilizar la rima 38 por Adolfo Becker, ya que analizaremos cada una de las palabras que hacen este poema y la pondremos en las partes en las que se clasifican para poder realizar la clasificación morfológica de cada una.
Utilizaremos las palabras de este poema para empezar a clasificarlas. Los y las vienen siendo artículos y las primeras 2 palabras de cada línea. Luego vienen suspiros y lágrimas, que son sustantivos. Después, contamos con las palabras son y son, que las 2 vienen siendo verbos. Más tarde vienen las palabras aire y agua, que también vienen siendo sustantivos. Después de estas viene el nexo y, que se utiliza también en las 2 líneas. Después van los verbos van y van. Después se vuelven a utilizar los nexos al y al. Y por último, los sustantivos aire y mar. Determinando lo que es cada una de estas palabras, podemos pasar al siguiente análisis que haremos en este ejercicio, que es la estructura sintáctica. La estructura sináctica de cada verso de un poema tiene como parte de ella un antecedente y una consecuencia lógica. Los sustantivos, suspiros y lágrimas, son descritos por su esencia. Sus esencias funcionan como objetivos circunstanciales de un lugar en la oración del primer verso. A partir del segundo verso, el poema se empieza a trastrocar de la lengua común, es decir, se propone una relación similar al primer verso al decir las lágrimas son agua. En este ejemplo podemos observar que sí llevan un antecedente y una consecuencia lógica de lo que está escrito. Análisis fónico-fonológico. Para realizar el análisis fónico-fonológico de un poema, requiere que nos adentremos en sus aspectos estructurales, ya que será muy importante que estudies los aspectos rítmicos y sonoros de este poema. Para esto, deberás saber cómo interactúan 3 elementos básicos del poema. Estos vienen siendo la métrica, la rima y el ritmo. Análisis de poema. En este caso vamos a aprender a analizar la métrica. Para empezar a analizar la métrica hay 2 tipos de versos, versos de arte mayor o de arte menor. Y esto se basa en el número de sílabas. Tenemos el de arte mayor y arte menor. El de arte menor es de 2 a 9 sílabos y tenemos los bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos y eneasílabos. Y de arte mayor son de 10 a 16 sílabas. Son los decasílabos, los endecasílabos, que son los más comunes, los dodecasílabos, los alejandrinos, pentadecasílabos y los hexadecasílabos. Otro de los términos que tenemos que tomar en cuenta es el acento, que es el elemento mediante el cual se marca el ritmo del verso. Deberemos tomar en cuenta el acento de las sílabas de la siguiente manera. Si el verso termina de manera aguda o monosílabo, sumaremos una sílaba. Entonces, si tendríamos 7, serían 8. Si el verso termina en palabra llana, se quedará igual. Llana es sinónimo de grave. Y si el verso termina en palabra esdrújula, restaremos una sílaba. Otro término es la sinalefa. La sinalefa es un tipo de enlace que nos indica considerar como una sola sílaba de los siguientes casos. Cuando la última sílaba de un vocablo termine en vocal y la primera del siguiente también sea vocal. Por ejemplo, estaba echado. La A y la E son vocales, entonces se hace una sílaba.
el yo, en, la O y la E son vocales y se hace una sílaba. Y después tenemos tierra en. A, E es una vocal y se hace una sílaba. El otro caso es cuando la última sílaba de un vocablo termina en vocal y la primera de las siguientes H muda. Por ejemplo, el frío horrible. O se hace una sílaba. Y el siguiente caso es cuando encontramos vocales de la siguiente manera. Por ejemplo, suave. I son vocales, entonces se hacen una sola sílaba. Para un ejemplo de analizar métrica, vamos a analizar La primavera por Antonio Machado. Primero vamos a dividir por sílabas. La primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama. El almendro ha florecido. Y ahora vamos a checar por sinalefas que vamos a marcar en rojo. Entonces, la primera es la primavera A, porque hay dos A's y una H. La segunda es como A, porque es O-H-A, y con dos vocales. Y la tercera es almendro A, porque es H-A. Y vamos a contar las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primer verso tiene 8. El segundo verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segundo verso al igual tiene 8. El tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un poema de arte menor octosílabo. Ahora, como todas las últimas palabras son graves o llanas, nos suben y baja el número. Entonces es un poema octosílabo. Ahora veremos el ritmo. El ritmo en la poesía también consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso, para que coincidan con las del verso siguiente, o bien con el verso con el que rima, lo que dará una musicalidad a la estrofa. En los poemas, el silencio es igual de importante que los sonidos, ya que al leerlo en voz alta da un momento para descansar y tomar aire, pero cuando lo leemos en silencio, hacemos una pausa. Hay varios tipos de pausas. Por ejemplo, la pausa estrófica es obligado y se produce al final de cada estrofa. La pausa versal se produce al final de cada verso. Y la pausa interna se produce en el interior del verso y responden al orden establecido por los signos de puntuación. La rima. La rima es la repetición de los fonemas que están al final de cada verso. Existen dos tipos de rimas. La primera es la rima consonante. Es aquella en la que las vocales y las consonantes son las mismas. Como el toro, he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado, por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. En este ejemplo podemos ver cómo las vocales y las consonantes en luto y fruto son las mismas, al igual que en marcado y costado. La segunda es la rima asonante. Esta es aquella que termina con vocales iguales, pero sus consonantes son diferentes. Al llegar la medianoche y romper en llanto el niño, las 100 bestias despertaron y el establo se hizo vivo. Y se fueron acercando y alargaron hasta el niño, sus 100 cuellos, anhelantes como un bisque sacudido. En este ejemplo podemos notar cómo en palabras como niño y vivo, las vocales I y O son iguales, pero las consonantes diferentes. Lenguaje denotativo y connotativo. En cada poesía, estas nociones se usan para analizar y clasificar. El lenguaje denotativo es una forma de expresión que se utiliza para decir las cosas tal y como son o como se presentan, es decir, al pie de la letra.
El énfasis de quien escribe o emite la información es totalmente clara con lo que se quiere referir. Por otro lado, tenemos el lenguaje connotativo. Este emplea una forma simbólica o figurada, y no solo comunica información, sino comunica también sensaciones y sentimientos sobre lo que el autor quiere decir. Tomando un ejemplo fuera de poesía, como con la palabra perro, podemos saber que su lenguaje denotativo es simplemente un animal, mientras que el lenguaje connotativo puede significar amor y compañía. En la poesía, el lenguaje connotativo es mucho más común, ya que el autor siempre está buscando la manera de emitir emociones y sentimientos. Figuras retóricas. Estos tipos de texto, los autores tratan de expresarse más que con palabras. También hay que recordar que la elección de palabras produzcan una sensación agradable al leerse. Aliteración. Consiste en repetir los mismos sonidos en palabras continuas. Anastrofe. Alterar el orden gramatical tradicional de dos o más palabras sucesivas. Metáfora. Se trata de una figura retórica similar a la comparación, mediante la que se describe un objeto o fenómeno relacionado con otro, objeto o fenómeno que aparentemente no es similar. Hipérbole. Se exagera lo que se dice hasta rebasar las fronteras de lo verosímil. Metonimia. Consiste en designar un término con el nombre de otro. La relación entre ambos términos se establece la razón de que uno de ellos es causa o consecuencia del otro. Oxímoron. Es un tropo formado de dos conceptos opuestos entre sí que se unen para describir un tercer concepto. Sinécdoque. Se designa un objeto mediante el nombre de otro objeto que forma parte de él o al cual pertenece. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Hasta luego.